la carta que lo prueba todo. Estamos hablando de que José Ignacio Paliza le envió una carta al Ministerio Público directamente a Wilson Camacho, director del PEPCA, con una advertencia cuasi amenaza que yo la sintetizo de la manera siguiente. Wilson, borra eso o caemos todos. Así mismo como lo escuchan, ni más ni menos, porque esta advertencia, ¿no? Esta presión que ejerce el ministro de la Presidencia contra Wilson Camacho y el Ministerio Público pudiera interpretarse como una intentona, escuchen bien, y esto técnicamente es a lo que se refiere, de que borre evidencia en el caso Intran. Y yo quiero que ustedes eh, tengan el contexto de lo que infiere este comunicado, que estratégicamente José Ignacio Paliza firmó como un ciudadano común y corriente y no con el timbrado del Ministerio de la Presidencia, para que no se viera en la forma, ¿no? Lo avasallante que es un comunicado firmado por el ministro de la Presidencia, uno de los ministros más poderosos, y el presidente del partido de gobierno. ¿Qué dice este comunicado? Vamos a leer para que ustedes no me crean a mí, sino que escuchen de puño y letra lo que le escribió Paliza a Wilson Camacho. Señor Wilson Camacho, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Referencia, Operación Camaleón en relación con la licitación, y ahí pone el código del Intran. No, asunto. Oigan el asunto de Paliza, el ciudadano normal, a Wilson Camacho. Requerimiento de revisión de mención errónea en oficio de solicitud de audiencia al conocimiento de medida de coerción y declaratoria de complejidad. Quien suscribe, José Ignacio Paliza, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula tal, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en calidad de ex ministro administrativo de la Presidencia, por medio de la presente, tengo a bien solicitar la interposición de vuestros oficios, a fin de que sea revisada la mención del Ministerio Administrativo de la Presidencia, referenciada en las páginas 67 y 174 del oficio de solicitud de audiencia de conocimiento de medida de coerción y declaratoria de complejidad del caso de referencia, suscrita por su persona en fecha 4 de octubre de 2024. Nuestros archivos lucen indicar que se trata de un error material. Escuchen bien, un error material. El fiscal investigador José Ignacio Paliza. Por lo que, en ánimo de garantizar la precisión procesal, agradecemos que las menciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia sean revisadas en el documento citado y en cualquier otro a producirse. Revisadas, lo que le está diciendo aquí directamente es que lo borre de ahí. Que borre de ese archivo de solicitud de medida de coerción las menciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Que el Ministerio Público se cuidó mucho de mencionar el nombre del ministro. Se cuidó mucho de mencionar del Ministerio de la Presidencia. Ah, del IDAC. Cuando habla del IDAC, que yo lo voy a citar ahora, para que ustedes vean y ponérselo en contexto. Fíjense cómo a raíz del revuelo que ha tenido la noticia de que los recursos no los tenía el Intran y que le fueron facilitados de otra institución, y dice el Ministerio Público que fue del Ministerio Administrativo de la Presidencia, como que son todos idiotas los que están ahí en el Ministerio Público. O como que nosotros somos idiotas. Que el Ministerio Público va a confundir al Ministerio Administrativo de la Presidencia con el Ministerio de la Presidencia. Dos funcionarios totalmente distintos. Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y Joel Santos, que vino, ustedes saben, del sector privado, ¿verdad? De la sociedad civil. Entonces, uno lo va a confundir. ¿Pero cuál es cuál? Como que se confundía antes a Peralta con Montalvo. Una locura. O sea, infieren eso, y yo veo en las redes sociales algunas teorías de algunos comunicadores y algunos
influencers, ¿no? Alegando eso, porque ya se está instalando esta narrativa para confundir. Mientras el ministro de la presidencia, que firmó como ex ministro administrativo, pero es el ministro de la presidencia actual, le manda esta cartita diciéndole a Wilson Camacho que quite eso de ahí, ¿no? Y se maneje. Ahora bien, yo le voy a mostrar otras coincidencias, ¿no? Miren aquí, ese documento que ustedes ven ahí son las dos páginas a que hizo referencia el ministro, donde están las menciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Para qué? Para que ustedes vean con sus propios ojos la mención y esto no se quede en simple palabrería. Le voy a citar aquí el párrafo donde hace la mención. En la página 67 del expediente, que tiene 304 páginas, este expediente del caso del Intran. Cito: para la adaptabilidad del ámbito financiero, el entonces director ejecutivo del Intran, Hugo Marino Leopoldo Veras Goico Ramírez, el nombre más largo es, impulsó el mecanismo de aporte de fondos provenientes de otra institución, quien se dispuso a gestionar los fondos necesarios de apoyo financiero, escuchen bien, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. A estos fines, obtuvo la asignación de 1.200 millones de pesos, que figuraban como excedentes en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Sin embargo, este aporte de fondos estuvo sujeta a una modalidad de desembolso fraccionada en 3 partidas, como lo dije en mi corte primicia. La primera sobre un 35%, a ser desembolsado, dice aquí, en febrero de 2023. La segunda sobre otro 35% que que se desembolsó en junio de 2023, y la tercera de un 30% para ser desembolsada en septiembre de 2023. Si ustedes se fijan, esos márgenes de montos son aproximadamente de los que dije en el otro corte, que suman los 1.200 millones de pesos. Entonces, ahí vemos que la mención es directa en 2 páginas, explícita: Ministerio Administrativo de la Presidencia y José Ignacio Paliza, ex ministro administrativo de la Presidencia, pero actual ministro de la Presidencia, le manda la cartita a Wilson Camacho. Borre eso de ahí, Wilson. Borre evidencia. No siga indagando más para arriba. Si tú sigues por ahí, vamos a caer todos. Porque va a tener que desfilar medio gobierno. Porque si fue del IDA que se transfirió por allá, gestionado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, tiene que reportar, tiene que informar, tiene que dar su declaración. Los funcionarios pertinentes del IDAC y su máxima autoridad, que no se menciona aquí, y los funcionarios pertinentes del Ministerio Administrativo de la Presidencia y su máxima autoridad, que tampoco se menciona. Solamente se menciona la institución. Uno, en el trabajo de comunicar esto, uno menciona a la máxima autoridad, que es la encargada de supervisar eso, porque solamente así se explica que, con esta evidencia de mención aquí, de que esos fondos fueron enviados después de firmado el contrato, ¿verdad? Queda establecido aquí en esta solicitud de medida de coerción del Ministerio Público que el Intran procesó esa licitación sin contar con los fondos, en franca violación a la ley de compras y contrataciones. Y eso, para que pase en el portal transaccional, tiene que autorizarlo la Dirección General de Compras y Contrataciones, o sea, Carlos Pimentel. Eso no lo autoriza un técnico, se lo autoriza la máxima autoridad. ¿A solicitud de quién? ¿A rayezo de quién? De alguien que esté por encima de Carlos. Y la Contraloría procede a pagar por las mismas circunstancias, porque lo aprobó alguien que está por encima de ellos. Y no va a ser el director del IDAC. No fue Hugo. No. Entonces, esa mención ahí al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que ahora la narrativa es, que lo vi, les repito, algunos comunicadores en las redes sociales infiriendo eso, que el error material, como lo dice muy bien técnicamente aquí el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, es que quien preside la Comisión de Tránsito es el Ministerio de la Presidencia, no el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Por lo que, si alguien gestionó fondos, fue de su comisión, fue el ministro de la Presidencia, ergo Joel Santos. Oiga, ¿quién le tira la papa? Paliza. Le tira la papa a Joel Santos. Que Joel Santos no es paraguayo, no ha salido a hablar.
para coger ese bound, sino que eso se quedó entredicho ahí, porque no lo mencionan, se están manejando. Y el rayazo que le bajan al Ministerio Público es para que haga su investigación de ahí para abajo, que no siga para arriba. Entonces, ¿cómo se evidencia eso? Yo le voy a presentar aquí a ustedes algunas imágenes. Miren lo que sale ahora. Ahora sale en los medios de comunicación esta noticia. Cito, ex ministro de Defensa habría otorgado privilegios a empresa involucrada en Operación Camaleón. O sea, que el ministro de Defensa pasado, no Díaz Morfa, el pasado, Paulino Sen, le había dado privilegio a la empresa de Hoche para darle el contrato. O sea, ya no es culpa de este gobierno, sino es culpa del gobierno pasado. Fue en este gobierno, fue el Intran con Hugo Vera que canceló el otro contrato, que le dio el contrato a Hoche ahora, pero ya no ahora, es de la gestión pasada. Como que somos locos. Yo, qué estupidez. Bueno, si no vamos a joder, no vamos a ir solo, vamos llevando también a los contrarios. Y la gente con pan y circo se entretiene. Pero no se queda ahí. Miren ahora, esa otra noticia, y coincidencialmente los dos de acento, ustedes saben, los intereses de acento, Carlos Pimentel y ese sector. ¿Qué dice aquí? Operación Camaleón, Hugo Veras y Álvarez Carbucia, el director administrativo financiero del Intran, gestionaron para el Intran financiamiento por 1.200 millones de los recursos del IDAC. Ajá, ellos dos, Hugo y Carbucia, los dos del Intran, se metieron al IDAC y sacaron cuarto, sin autorización del IDAC. ¿No? Dice aquí el expediente que fueron gestionados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y dice para que se no borren eso de ahí, que no fui yo. Entonces, estos medios de comunicación sospechosamente mencionan a quién, lo de abajo, a los mandos ni medio, tercero, porque si el Intran no tenía recursos para hacer eso, 1.200 millones de pesos no están en una gaveta, es una designación presupuestaria y ningún funcionario, ¿verdad?, que va a querer transferir 1.200 millones de su presupuesto para hacer a otra institución, a menos que le baje un rayazo para eso, lo invierte en su institución, en su función, porque no es verdad que 1.200 millones de pesos le sobran a nadie, a menos que sea a propósito, porque este país necesita demasiada inversión, para eso se está preparando la reforma fiscal. Entonces, ahora me vienen con esta teoría, con este nuevo storytelling, de que no, de que fueron Hugo y Carbucia, se metieron al IDA y buscan esos cuartos, que fue el ministro anterior el que le dio el privilegio a Hochi. O sea, que este gobierno no pasó nada. O sea, Hugo es del gobierno pasado y Carbucia es del gobierno pasado. Y se metieron al IDAC por un privilegio que se dio en el gobierno pasado. Porque somos idiotas nosotros. Entonces, esa presión que le manda José Ignacio Paliza al Ministerio Público de que borre evidencia, ¿no? Vamos a ver si ese Ministerio Público es independiente. Vamos a ver si no va a llevar un caso viciado. Si mañana no hay una fe de rata, no, es verdad. No era el Ministerio Administrativo. Que si lo hace el Ministerio Público, dice, no era el Ministerio Administrativo, era el Ministerio de la Presidencia. Estamos en lo mismo. Un funcionario de alto nivel, el ministro de la Presidencia. Peor porque a Paliza se le asigna, se le atribuye, ¿no?, que puede tomar acciones desde su posición, algunas hasta cierto nivel en consulta con el presidente, porque es un jefe dentro del PRM, pero Joel Santo no. Si Joel fue que hizo eso y no Paliza, como dice Paliza ahora, es peor aún. Porque Joel sí pudo haberlo hecho por un mandato directo de su jefe, que es el presidente de la República. Y repito, esto no lo estoy diciendo yo. Eso es lo que infiere, lo que uno infiere de lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que el Intran no tenía recursos, que lo buscó en el IDAC y que el IDAC le hizo una transferencia y que todo esto fue gestionado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y Paliza dice ahora que no fue por su ministerio, que por otro. ¿Cuál? El Ministerio de la Presidencia, Joel Santos. Entonces, eso explica ese rayazo hacia abajo del IDAC, como contrataciones, Contraloría, resuelvan eso. Búsquenle esos recursos al Intran para que le pague a Transco. Búsquenle ese dinero a Hugo para que le pague a Hochi. Una orden de arriba. Entonces, ahora la presión que tiene el Ministerio Público y Wilson Camacho es de no seguir indagando, de borrar eso de ahí, borrar evidencia para que la investigación se mantenga alejada de los pejes gordos. Y mientras tanto aquí nos van manipulando con este tipo de noticias, ¿verdad?, que viralizan y ponen en la palestra nombres
de los mandos medios o terciarios para quedar fuera los verdaderos jefes, los verdaderos autores intelectuales, los que mandaron a hacer ese negocio con la empresa de Jochi Gómez. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.